Los rituales y ritos específicos del judaísmo, desarrollados a lo largo de 3500 años, siguen conformando la vida de los judíos. Como los demás elementos de su fe, los orígenes de estos ritos se encuentran en la Biblia hebrea y en el pacto que ahí se establece entre Dios y el pueblo elegido. La persistencia de estos rituales debe mucho al deseo del pueblo judío de preservar su identidad durante los largos periodos de exilio y persecución. Los ritos forman parte de la identidad judía actual, aunque el grado de observancia suele depender del tipo de judaísmo que practica cada individuo. Hoy en Crónica Lunares hablaremos, como lo habíamos dicho o como dimos una pequeña introducción la semana pasada, de los ritos de paso judíos. Esto es Crónica Lunares, como les decía, valga la redundancia, y pues yo soy Irving Sun, y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El primer deber, o mishval, que impone la Torah a los judíos, aparece en el capítulo 1 del Génesis. Creced y multiplicaos. La reproducción es para los judíos una exigencia religiosa, pues relativa a la relación con Dios y refuerza su gobierno en la tierra. Además, contribuye a un propósito práctico, hacer aumentar el número de miembros de una de las 3 religiones monoteístas que es, con diferencia, la menos numerosa. Los judíos hasídicos se toman particularmente en serio este deber. El judaísmo sostiene la santidad de la vida humana y se opone al uso de métodos anticonceptivos. No obstante, clasifica estos métodos en una escala que van desde los menos censurables, sistemas orales como las pastillas, cuyas formas embrionarias ya se describían en la literatura rabínica, hasta los más censurables, que son los condones o la abstinencia. Estos criterios se establecen sometiendo los distintos métodos de las prescripciones del Génesis, que prohíbe derramar la semilla. En cambio, a diferencia del catolicismo, el aborto no es un procedimiento absolutamente prohibido y se recomienda cuando la vida de la madre está en peligro. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles nuestras plataformas donde pueden ponerse en contacto con nosotros. Y nos encuentran en Facebook, en YouTube como Crónica Lunares de Sun y en Instagram como crónicalunares.sun. Y pues me gustaría que en alguna de estas nos dejen sus comentarios, sus mensajitos ahí para recomendarnos algún tema que les gustaría que pues habláramos aquí en el programa. Y vamos a hacer la pausa y continuamos con nuestro programa de los ritos judíos, que es un tema bien interesante. Vamos y regresamos. De acuerdo con los deseos de Dios expresados en la Torah, todos los niños varones establecen un pacto en carne a los 8 días de la vida mediante la circuncisión. Se corta la piel del prepucio. Para los judíos, esto constituye un signo de su compromiso con Dios. Según la Torah, la operación debe realizarla el padre del niño, aunque la mayoría de los padres deja que sea un mogel, normalmente un rabino especializado o un doctor, quien la lleve a cabo en su lugar. El ritual solía celebrarse en la sinagoga, pero en la actualidad suele realizarse en el hogar familiar. Tanto los niños como las niñas recién nacidas reciben su nombre y son bendecidos en rituales celebrados en las sinagogas.
los conversos al judaísmo también deben circuncidarse. De acuerdo con el Talmud, la mayoría de la edad se alcanza a los 13 años. A esa edad se considera que los jóvenes judíos pueden atenerse completamente a los mandamientos. El joven varón se convierte entonces en Bar Mizbah y la joven en Bat Mizbah, hijos e hijas de los mandamientos. La tradición reformada celebra esta ocasión con ceremonias y considera al varón y a la mujer como iguales ante Dios. Aunque el mandato tradicional que prohíbe el matrimonio con gentiles se opone a las ideas modernas en torno a la libertad y la tolerancia religiosa, puede entenderse desde el punto de vista histórico como una decisión motivada por el exilio y la persecución y destinada a preservar una comunidad homogénea. Esta prohibición es acatada aún hoy en día por la mayoría de los judíos de los círculos ortodoxos y ultraortodoxos, puesto que obedecen rigurosamente las leyes que establecen la dieta y la pureza ritual, la convivencia familiar entre miembros mixtos, que resulta muy complicada. Muchos judíos reformados y liberales aceptan el matrimonio con gentiles, pero para muchos padres siguen resultando un motivo de angustia, aunque son favorables a la integración de sus hijos judíos en la sociedad y se dan cuenta de que los matrimonios mixtos reducen el antisemitismo. No pueden evitar lamentar que se pierda la identidad judía. En Estados Unidos, aproximadamente un 50% de los judíos se casan con no judíos. A diferencia de la religión cristiana, la judía no es misionaria. No se dedica activamente a conseguir conversos y cuando se presentan espontáneamente, evalúan con mucho cuidado su deseo de convertirse y puede rechazarlos, algo que ocurre en muchas ocasiones. Vamos a hacer la pausa para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden encontrar como Crónicas Lunares de Izún, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Radio Republic, en Spotify, en Overcast, en Breaker, en TuneIn, en SoundCloud, en Speaker. Pero más que nada me gustaría que se suscribieran a nuestro canal en YouTube o que nos siguieran también en Telegram como Crónicas Lunares de Izún, en un canal que tenemos también especial donde diariamente se han estado subiendo estos audios para que ustedes estén al pendiente de esto. Y pues vayamos a la pausa y regresamos. El calendario hebreo es muy complejo y nutrido. Una fe tan antigua como la judía tiene un gran sentido del paso del tiempo que puede advertirse en el patrón cotidiano de oración y la periódica celebración del sábado, el sábado, que separa este día del resto de la semana. Con la excepción del día de la expiación, todas las fechas señaladas en el calendario judío evocan la presencia de Dios en la naturaleza y en la historia, especialmente en la historia del pueblo judío. La Pascua judía, que se celebra en primavera, es un periodo de 49 días que señalan el éxodo del pueblo judío huyendo de la esclavitud en Egipto. El periodo concluye con la celebración del Shavuot, que conmemora el establecimiento de la Torá y de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. En otoño se celebra el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, al que 10 días después sigue el Yom Kippur, el día de la expiación, y el Sukkot, o la fiesta de tabernáculos, que evoca el viaje a la tierra prometida bajo la protección de Dios.
Y Dios añadió: circuncidad a todos vuestros varones, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y esa será la señal de mi alianza con vosotros. Génesis 17, 10, 11. Las leyes relativas a la dieta también tienen su origen en la Biblia hebrea y se conocen como kashrut, una palabra de la que deriva kosher, que alude a lo que está permitido comer. A veces se considera que estas reglas están relacionadas con la salud y la higiene, pero fundamentalmente tienen que ver con la santidad y la obediencia a la Biblia, por irracional que pueda parecer para la mentalidad contemporánea. Maimónides describía las leyes sobre la alimentación como un entrenamiento para dominar nuestros apetitos, para acostumbrarnos a poner límites a nuestros deseos y evitar considerar los placeres de la comida y la bebida como la finalidad de nuestras existencias. Los judíos ortodoxos obedecen estas rigurosas leyes celosamente. Incluso la de tomar por separado la carne y la leche. Rechazan todo pescado que no tenga aletas ni escamas y sacrifican a los animales de acuerdo con lo prescrito. Algunos incluso se atienen a las leyes hasta el punto de acatar las normas del Levítico de no comer fruta de ningún árbol de menos de 3 años. Esta rigurosa observancia es otro de los factores que contribuyó a que los judíos ortodoxos se encontrasen al margen del mundo. Los judíos reformados del siglo XIX consideraban que el kashrut se había convertido en un fin en sí mismo y que solo contribuía a abrir un abismo entre los judíos y los no judíos. En la actualidad, muchos judíos reformados o liberales acogen o rechazan las normas de acuerdo con sus preferencias personales. Existe una estrecha relación entre el judaísmo y el sionismo, pero no son sinónimos. El sionismo, al menos en la modernidad, es un movimiento político y nacionalista que desde 1888 promueve el derecho del pueblo judío a un estado propio en territorio palestino, en el lugar donde se estableció el pacto original entre Dios y los ancestros. En 1917, la presión de los sionistas dio lugar a la declaración de Balfour, en la que el gobierno británico, que entonces gobernaba en el territorio palestino, aprobó la propuesta de una patria judía. La preocupación por el destino de los habitantes no judíos de Palestina aumentó a medida que la zona se convertía en un foco de inmigración judía procedente de todos los rincones del mundo. Después del Holocausto nazi y de una campaña terrorista contra las fuerzas británicas en Palestina, se fundó el Estado de Israel en el año de 1948. El 48% de los judíos de todo el mundo viven hoy ahí, a pesar de lo cual son muchos de los judíos de las distintas ramas del judaísmo que cuestionan los logros del sionismo. A los ultraortodoxos, por ejemplo, el actual Estado de Israel les parece demasiado secular, no es suficientemente judío, mientras que muchos liberales desaprueban las acciones del gobierno de Israel y de los colonos de las zonas ocupadas. El judaísmo es un modo de vida específico, si lo tuviéramos que decir de algún modo. En el año 1200 a.C., la Torá establece las reglas de la vida de los judíos. En la década de los años 1800, la Reforma cuestiona las leyes del kosher. En el año 1900, aumentan vertiginosamente los matrimonios mixtos. En el año 1917 fue la declaración de Balfour,